Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Es un capítulo muy amado por el pueblo de Dios. Cuando se dio ese capítulo hace casi 2000 años que el Señor lo predicó, fue un sermón, una enseñanza, una serie de advertencias, ¿no? Cuando se dio era un capítulo netamente profético. Hoy estamos en el siglo XXI, hay muchas partes de ese pasaje que se han cumplido. Yo doy lectura, usted sigue con su vista parte de este capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El verso 35, saltamos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta allí la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas a través de esta palabra. El pueblo del Señor en victoria, como dice. Pueden sentarse unos minutos, amados hermanos. Nos sentimos muy contentos y agradecidos a Dios. Lo decimos aquí públicamente, de que Dios nos permita este privilegio. Somos honrados por Dios de poder ser voceros, porque eso es lo que somos, simples voceros o pregoneros. Como la Biblia habla de que hubieron, por ejemplo, Noé, dice el apóstol Pedro en su epístola, que era pregonero de justicia. ¿Qué es lo que hacía Noé? Lo que estamos haciendo aquí esta noche. Claro, una forma más estructurada, un poco más sofisticado ya por el avance tecnológico. Porque Noé no tenía nada de esto.
Noé no tenía un altar, no tenía parlantes, no tenía esas luces, micrófono. No había nada de eso en ese tiempo. Estoy hablando de hace varios miles de años atrás. Sin embargo, Noé se las arregló para poder predicarle a su generación de lo que Dios le había dicho que iba a venir a acontecer. Noé les estaba, me están escuchando todo, ¿no, amado hermano? Noé les estaba hablando a su generación de algo terrible, de una determinación de Dios que él había designado ya. Dice la Biblia que Noé tuvo 120 años predicando el evangelio, predicando la palabra, anunciándole al pueblo. ¿Qué es lo que Noé predicaba? Pues Noé lo que avisaba al pueblo era de que Dios había determinado acabar con todo lo creado. Claro, esto puede sonar duro para alguien aquí y decir, pero ¿cómo Dios? Pero es que enseña la Biblia. ¿Por qué causa Dios había determinado? Lo dice la palabra de Dios. Ya me estoy adelantando a lo que quería llegar, ¿no? Pero quería hacerles ver que lo que estamos haciendo es lo que antaño han hecho. Por ejemplo, al pueblo de Israel, Dios no dejó sin testimonio. Les envió profetas, les envió predicadores, les envió misioneros. Y el pueblo de Israel endureció su corazón, cerró sus oídos para no escuchar. Más bien, a uno de ellos tomaron y apedrearon, a otros mataron a filo de espada, a otros expulsaron. No querían, hermanos, recibirlos, aún al Hijo de Dios, porque Cristo mismo, hablando de Jerusalén, dijo: es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén, y tenía que morir en Jerusalén. Así estaba determinado. El pueblo no quiso oír la voz de Dios, y lamentablemente cuando el hombre, la mujer, cierra sus oídos al anuncio de Dios, tristemente las consecuencias catastróficas vienen, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive, amados hermanos. Allá alrededor del año 80, exactamente el año 79 de la era cristiana, la populosa ciudad de Pompeya, que estaba a las faldas de este volcán llamado Vesubio, un volcán inactivo por muchos años. De repente el volcán comenzaron a haber ruidos sordos bajo la tierra, es decir, temblores de tierra. Y el volcán, que estaba inactivo, comenzó a humear. La ciudad, los pobladores de la populosa ciudad de Pompeya prestaron oídos sordos a esos anuncios, esos temblores de tierra, esa actividad humeante del volcán que se había mantenido por decenas de años inactivo. Estaba dándole señales a los habitantes de Pompeya que podía en cualquier momento entrar en actividad. Durante días comenzaron a ver estos anuncios, estas advertencias. Pero el 24 de agosto del año 79 llegó el día fatídico. El volcán erupcionó. Hubieron terremotos terribles. La ciudad se hizo añicos y toneladas de lava y cenizas cubrieron esta ciudad, la destruyeron totalmente, y todos los habitantes de Pompeya desaparecieron porque prestaron oídos sordos. No quisieron escuchar las advertencias. ¿Me están siguiendo, amados hermanos y amigos? Pues mire, Cristo, cuando estuvo en la tierra hace casi 2000 años, el Hijo del Dios viviente, que vino a esta tierra y se hizo hombre, Pablo dice que el misterio de la piedad es indiscutiblemente grande. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne. ¿Y con qué propósito vino a esta tierra y se encarnó? Bueno, lo sabemos nosotros los creyentes.
Él vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 lo dice. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El hombre. El hombre se había perdido en sus pecados. El hombre se ha enajenado de Dios. Es decir, el hombre se ha alejado de Dios. Y cada día, mientras más se aleja de Dios, más desaparece la imagen de Dios en el hombre. Porque, amigo que me estás escuchando, tú has sido creado no a la imagen de un orangután, no a la imagen de un mono. Eso es una mentira de Satanás. Eso no existe, es mentira. La Biblia me dice a mí, mire, hasta ahora no han logrado encontrar el eslabón perdido. ¿Cuál es ese eslabón? Un ser que una al animal, bestia, salvaje, bruto, que lo una con el hombre inteligente y capaz. No han logrado todavía encontrar ese eslabón, ni lo encontrarán, porque eso es una mentira de Satanás. La Biblia a mí me dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. En el principio Dios creó al hombre. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Gloria a Dios. Él vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido, al hombre. Y repito, mientras más se aleja de Dios el hombre, más se embrutece y más cosas horribles comete, abominables. Todo lo que está ocurriendo en la sociedad y en nuestro país no es otra cosa que el alejamiento voluntario del hombre de Dios. El hombre se aleja y se aleja, aunque su boca se llena para decir que creen en Dios, sin embargo están lejos de Dios. Pero Dios en su misericordia, Dios tiene voceros, Dios tiene predicadores. Y esta noche lo que estamos haciendo es predicar el evangelio. Cuando Cristo estuvo en la tierra, su obra máxima era la cruz, llevar a la cruz y salvar a la humanidad. Pero también nos dejó señales. Cuando el Señor ya estaba retirándose de Jerusalén y del templo donde no lo quisieron tener, porque donde no quieren a Jesús, Él se va, pues, amado hermano. Nosotros queremos que Jesús se quede con nosotros, que Cristo siga con nosotros. Para eso hay que vivir en santidad. Cuando el pueblo de Israel se corrompía, hermanos, Dios se alejaba, la ira de Dios caía, venían aún ejércitos enemigos, los llevaban cautivos, y así fue que terminaron 70 años cautivos. En el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo del profeta Ezequiel, en el tiempo del profeta Jeremías y otros hombres de Dios, el pueblo de Israel terminó cautivo por su rebeldía, por su desobediencia a la ley de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo vino a esta tierra y cuando ya se alejaba del templo de Jerusalén, Él se lamenta sobre la ciudad y sobre el templo que quedaba vacío, quedaba desierto. Al oír sus discípulos lo que el Señor había hecho o había dicho, eso está en el capítulo 23, el verso 37, donde el Señor hace un lamento sobre la ciudad de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando los discípulos oyeron este lamento sobre la ciudad de Jerusalén y específicamente sobre el templo, ellos comenzaron a mostrarle los edificios tan hermosos que componían el templo en la ciudad, las ofrendas votivas que adornaban todo ese templo, los encrustes que habían en las paredes de oro y de piedras preciosas. Y ellos le decían: Señor, mira todos estos edificios tan hermosos, ¿cómo es que tú hablas así? Y el Señor entonces les dice: les digo que llegará el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado.
Cuando los discípulos oyen esto, peor todavía, porque para ellos el templo de Jerusalén era considerado una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Y era una construcción estructuralmente hablando enorme, de piedras enormes, monolíticas, tremendas. Y que el Señor hable de que eso quedaría destruido totalmente. Para los discípulos, ellos asociaron esto con el fin del siglo. Porque para ellos decían, solamente un cataclismo puede hacer posible que este edificio sea derribado. Y entonces ellos le preguntan y le dicen, Señor, ¿qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? Lo asociaron todo. A lo cual el Señor responde con este capítulo profético, repito. Aquí hay 10 señales que yo encuentro, que el Señor está dejando, que nos ha dejado de advertencia. Amigos que me están escuchando, el mensaje de la segunda venida de Cristo a la tierra tiene la cualidad de que hace diferencia entre los cristianos carnales, los religiosos carnales, de los cristianos espirituales. La diferencia que hace es que aquellas personas que andan en la carne, que viven en los deleites y placeres, aunque se denominan cristianos, cuando oyen el mensaje de la segunda venida de Cristo, esto les causa temor, estupor, no quieren oírlo, porque saben en su interior que no están andando rectamente delante de Dios. Pero el creyente espiritual, aquel que anhela la venida del Señor, este mensaje más bien crea expectativa. Alabado sea el nombre de Dios. Un entusiasmo despierta en el creyente. Quisiéramos que Cristo viniera esta noche. Mire, yo les digo, no voy a entrar a hablar de cada una de las señales porque es evidente, es notorio. Estas cosas se están cumpliendo. Por ejemplo, Cristo habló de una de las señales: falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros. Los apóstoles también advirtieron en todas sus epístolas de falsos predicadores, falsos maestros que se iban a introducir encubiertamente enseñando herejías destructoras. ¿Cómo podemos nosotros? Mira, hay una serie de advertencias en la Biblia acerca de discernir, acerca de no creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es lo mejor que puede a nosotros asegurarnos para conocer a esos falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer las profecías bíblicas. Lamentablemente el pueblo, hermano, hay una desidia, hay un abandono. El pueblo peruano es conocido como religioso, tradicionalmente. Es más, ha trascendido hasta las fronteras. Ha llegado a otros continentes el conocimiento de que el pueblo peruano es religioso tradicionalmente, pero no conocen las Escrituras. Y eso sí es algo catastrófico, garrafal. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas conoceréis la verdad. Y cuando conozcas la verdad te hará libre, dice la Biblia. Amigo, no es lo que yo diga, no es lo que mi religión enseñe, no es lo que diga fulano o mengano de tal, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Berea, después de estar recorriendo todas esas regiones de Acaya, llegó a Tesalónica, antes de llegar a Corinto llegó a Berea. Y dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses, porque recibieron con solicitud la palabra que Pablo predicaba. Y lo que Pablo predicaba era el Antiguo Testamento. Hasta ese tiempo no había el Nuevo Testamento, no se había escrito todavía. El texto con el cual Pablo se basaba para predicar es conocido como la Septuaginta, que es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Ese es el texto que usaban los apóstoles para predicar en ese tiempo.
Y dice que los bereanos, que eran más nobles, recibían con solicitud la palabra, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a la palabra de Dios. Como hoy, hermano, hay mucho del pueblo llamado pueblo de Dios que ignoran las Escrituras, que ignoran las profecías porque no se lee la Biblia. Se puede leer cualquier otra cosa, pero la Biblia no se lee casi. Entonces, por eso es que estos falsos predicadores ganan mucho apogeo, mucho auge, porque el pueblo es fácilmente engatusado. No debe ser así, hermano. Yo digo, un creyente que conoce las Escrituras, un creyente que lee la Biblia, un creyente que escudriña las profecías, miren, no puede venir cualquiera y lo puede engatusar, no lo puede engañar, o como se dice, no, a nadie no le pueden vender gato por liebre. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre y la mujer que conoce las profecías no va a ser fácilmente engañado. Amén. Por eso nuestra mayor protección que podemos tener contra los falsos profetas, contra los falsos predicadores, contra los falsos evangelistas, contra los falsos maestros, lea la Biblia, amigo y amiga. Bueno, habla de guerras, rumores de guerras. Eso ya lo sabemos cómo está el mundo. El mundo vive tenso. Las relaciones políticas entre países viven tensionándose cada día. A veces se ablandan, pero viven tensionándose. Los países viven, los cancilleres tienen que vivir dialogando, tienen que vivir conversando, porque las naciones están así tensas. El comercio es lo que los relaciona más que todo. Pero hermano, hay un espíritu tenso en el mundo entero. Hay un espíritu de guerra, rumores de guerra. Eso ni qué hablar, ya sabemos cuántas guerras han habido, cuántos conflictos bélicos, cuánta muerte hay. Pestes, hambre, terremotos. Se dice, estadísticamente hablando, que en estos últimos 40 o 50 años, la tierra ha temblado más que en el resto de la historia de la humanidad. Aquí nada más en estos 40, 50 años. Terremotos por todos lugares. A tal punto que ya las poblaciones viven ya acostumbrándose a estos movimientos sísmicos. Y donde mueren cantidad de personas. Ya Cristo lo dijo. Cristo ya habló de esto. En el libro de Apocalipsis, amigo, se habla de que viene un terremoto que va a ser un terremoto universal. Es decir, que toda la tierra va a temblar, pero va a ser un terremoto, dice Apocalipsis, que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Creo que lo más fuerte que han llegado es a 9 grados, creo. Pero se está esperando un sismo de 10 grados. Y eso va a ser catastrófico. Apocalipsis dice que van a desaparecer islas. Que va a haber, hermano, una catástrofe terrible donde va a morir la tercera parte de la humanidad. En Nepal nada más en estos días se cree que ya son 10,000 los muertos que ha habido. Pero ha habido sismos detrás de tsunamis donde han muerto, como ocurrió allá por hace unos años en el Asia. Murieron más de 500,000 de habitantes. Y han habido temblores y terremotos por todo el mundo y seguirán habiendo señales. Señales de la venida del Hijo del Hombre, amados hermanos. El pueblo de Dios tiene que tener los ojos abiertos. Nosotros no somos de la noche, dice la Biblia. Por eso es que no dormimos. Los que duermen de noche duermen. Y la noche en ese sentido simbólico representa el pecado. Nosotros somos del día, no somos de la noche. Nosotros ya no estamos en pecado, ya no pecamos. Por eso es que estamos alertas. Por eso es que la venida del Hijo del Hombre no nos va a sorprender. Cristo dijo en Lucas capítulo 21, el verso 34.
mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. La exhortación del Señor fue: velad y orad. El apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda suelto como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorarse, al cual hay que resistirle firmes en la fe. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, estamos entrando en una época tan terrible, donde aún el afecto natural se está perdiendo. Por ejemplo, en Marcos es más explícito. Marcos 13, el Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 12, el pasaje paralelo. Dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Toda esta ola de crímenes, toda esta ola de fratricidios, hijos matando a sus madres, hijos matando a sus padres, y padres matando a sus hijos, ya sea a través de abortos o sea a través de crímenes, es algo terrible, es una plaga. El Señor lo profetizó. Ya estuvo profetizado hace casi 2000 años. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Aquí Pablo habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, segunda de Timoteo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mire la característica del hombre en los últimos tiempos. ¿No estamos viendo eso hoy? ¿No estamos viendo eso hoy, amados hermanos? Esto me lleva a mí a donde quiero llegar, la décima señal, la décima advertencia. Allá en Mateo 24 que estamos leyendo. El verso 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero que veamos un pasaje más allá en Génesis.
Génesis capítulo 6. La maldad de los hombres. ¿Qué ocurrió? Dios había creado al hombre perfecto. Dios había creado al hombre santo. Dios había creado al hombre inocente, sin mancha. El pecado no manchaba al hombre, ni su contextura espiritual, ni aún física. El hombre vivía en una comunión con Dios maravillosa, en una santidad impecable. Pero ¿qué ocurrió? En el capítulo 3 de Génesis se nos describe cómo es que se introduce la maldad, cómo es que el pecado llega a formar parte de la naturaleza humana. Adán y Eva fueron engañados. El antagónico de Dios, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, que todos conocemos, se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, vino a tentar a la primera pareja y les engañó, les sedujo. Y ellos cayeron en pecado. El pecado cortó la comunión con Dios, y todos los desastres que estamos viendo es el resultado de esa condición terrible. Pero miren lo que ocurrió allí en esos tiempos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos o hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, y las hijas de los hombres les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Gloria a Dios. Cristo advirtió que una de las señales, creo, más notorias de que estamos a las puertas ya de la segunda venida de Cristo a esta tierra es esta señal: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué caracterizaba, amigos y hermanos? Termino con esto. ¿Qué caracterizaba a los días de Noé? Siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. 2 cosas caracterizaban la generación de Noé: la violencia, que estaba llena la tierra de violencia, y lo que estamos viendo, hermano, hay una alarma terrible en las autoridades, empezando desde el presidente del país, los presidentes regionales, los alcaldes, la policía. Se sienten alarmados por, hermanos, esta escalada de violencia. Casi todos los días están victimando personas, y de las formas más crueles, de la forma más violenta e inimaginable. Acribillan a las personas,
La violencia está subiendo de tono cada día más. La agresividad. Hay un espíritu de agresividad en el ser humano. El otro día nada más aquí, estaba llegando a mi casa por la ruta C, Mariátegui, y simplemente porque un carro cerró a una moto, bajaron, hermanos, y comenzaron a agarrarse a golpes. Pero yo los veía, estaban enardecidos, enfurecidos. Es decir, hay un espíritu violento. Demonios. Esos son obras de demonios. Cristo dijo que Satanás había venido a robar, matar y destruir. Toda esa violencia, hermanos, que está dándose, no solo en el Perú, en el mundo entero. Esto me habla de la obra diabólica que está acrecentándose cada día más y más. Y la iglesia, que tenemos el arma poderosa. Este es un mensaje para la iglesia, pero también para la población. ¿Qué hace la iglesia? La oración, que tenemos el arma poderosa. Que Cristo dijo a través de la oración: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que orar. Hay una obra diabólica terrible, hermano, de crímenes, de asesinatos, de violencia, de fratricidio, de patricidio, matricidio, suicidios. Demonios que se han soltado y que están llegando a destruir los hogares, las familias. Y la iglesia, el Espíritu Santo, hermano, en la iglesia, que tenemos que orar por Villa El Salvador. Que Dios tenga misericordia. Cada día antes de levantarnos, orar: Señor, ata demonios, ata obras demoníacas, hogares. Yo recuerdo la campaña que tuvimos allá en Amazonas, mientras se armaba todo este estrado y todas estas torres durante la tarde. Había un hogar que estaban peleando los matrimonios. Ya él prácticamente se iba a ir del hogar, iba a abandonar su hogar. Y era terrible, era una guerra. Y de repente los hermanos que estaban armando el tabladillo se acercaron a hablarle, a ministrarle. Todo ese espíritu que estaba enardecido se fue apagando, se fue apagando. Ahí terminaron ellos pidiéndose perdón. En la noche estuvo el varón en el culto, inclusive oyó la palabra de Dios. Pero mire el evangelio. Por eso la Biblia se dice el evangelio de la paz se conoce. Bienaventurados los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Esto es lo que busca el evangelio, amigo y amiga. La gente cree que el evangelio lo que busca es simplemente contender con las religiones. No, Señor. Lo que queremos es traer la paz de Dios. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. El pueblo de Dios es un pueblo pacífico. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor. Cuando Dios envió a su pueblo en cautiverio allá a Babilonia, el Señor les dijo: procuren la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad vosotros tendréis paz. Y el pueblo de Dios, el creyente, se tiene que caracterizar por donde quiera que usted llegue. Mire, ore y busque la paz. La otra condición del tiempo de Noé era la lujuria. Y lo que está ocurriendo es terrible. Ya se quieren determinar leyes para la televisión basura, como le llaman. Que es terrible lo que está pasando por la televisión, contaminando el corazón de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La lujuria, el sexo. Vivimos en una sociedad sexualizada, donde los hombres están llenos de lujuria, donde los hombres viven solamente codiciando a las mujeres y las mujeres a los hombres también. Y si a esto se le añade la embriaguez,
Ay, Dios mío, hermano. Es una bomba de tiempo, por eso tantas violaciones. Por eso tantas cosas terribles que están ocurriendo en nuestro país. Y nosotros como iglesia, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás orando como debes hacerlo, hermano, en este lugar, por Villa El Salvador? Yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora. Yo quiero que hagamos una oración en esta hora por todos nuestros compatriotas, por todos los vecinos de Villa El Salvador. Que Dios tenga misericordia, que la obra diabólica que está suelta, que no podemos estar ignorantes a eso, que el Señor, su Espíritu Santo, intervenga, que rompa toda obra diabólica en los hogares, en las familias, matrimonios disgustados, peleados, familias divididas, en broncas, la obra satánica. Y a veces la persona no sabe cómo manejar esa situación, esos cuadros terribles, patéticos. Solo el poder de Dios. Levante sus manos, vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, para pedirte aquí públicamente por tantas vidas que están siendo destruidas por el pecado, por el vicio, por el adulterio, por la violencia, Señor, que está golpeando, aquejando nuestro país. Te pedimos misericordia, Señor. Interven, Señor, tú solo sabes lo que está pasando detrás de esas paredes, en cada uno de los hogares, Señor, aquí en Villa El Salvador. Lo que está aconteciendo de puertas adentro, solo tú lo sabes. Corazones de mujeres angustiados, corazones afligidos, hombres y mujeres, hijos que están creciendo en un ambiente de violencia, Señor, y eso los está llevando a ser violentos también, a armar pandillas, a armar grupos de robos, de drogadicción, porque están creciendo en ambientes no favorables, donde no hay presencia tuya, donde hay lujuria, borrachera, embriaguez, adulterio, fornicación, insultos, lisuras, amenazas, golpes. Y está destruyendo la sociedad, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora. Ven, Espíritu de Dios, y obra en cada corazón, Señor. Señor, haz nueva todas las cosas. Liberta de obras demoníacas, de pecados horribles que tú conoces. Lávale con tu sangre, Señor. Límpiale, Señor amado. Glorifícate, oh Dios. Echa fuera el pecado. Echa fuera la obra malvada, perversa del enemigo. Y liberta sus hogares, sus vidas. Y trae la paz tuya, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos todo poder de las tinieblas. Iglesia, ore, reprendemos todo poder de las tinieblas. Glorifícate, Señor. Venga la paz tuya a sus corazones. Señor, pon paz en su alma de cada una de estas vidas. Tu presencia espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo.